Yo sí. Bueno, antes que nada, agradecerte, Martín, por esta convocatoria. Siempre es un gusto ser parte de este tipo de reuniones. Y, y nada, sobre todo en este grupo de amigos que nos reunimos hoy. La idea hoy con Jimena es presentar, como vos mencionabas, una serie de informes que se desarrollaron a instancias de GPS, del Grupo de Países Productores del Sur, eh, por un pedido que vino de la Secretaría de Economía, un pedido de colaboración en base a unos destinos o mercados que se estaban analizando con cierto potencial. Y bueno, tratar de ponerle un poco de número a esa discusión o a esa idea inicial. Entonces, bueno, nosotros tomamos esos informes y realizamos esta presentación, que básicamente recorre los informes, pero no en una secuencia lineal, sino que con una agrupación un poco distinta, que ya vamos a ver con Jimena, y la idea es dejar una serie de consideraciones finales como para discutir al final y abrir al diálogo las preguntas y demás que pudieran surgir. El porqué de estos informes o de por qué estos países que se van a analizar viene de una preocupación en base al Big Three o el Big Tres de países con los cuales tenemos algún tipo de vinculación comercial: Europa, China y Estados Unidos. En lo que hace a Europa, tenemos dos negociaciones que están en proceso ya último de finalización, pero no hay un horizonte claro de cuándo va a ser el cierre. Las elecciones en el Parlamento Europeo han frenado este proceso. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la nueva conformación respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y con EFTA es casi condición necesaria que este acuerdo con la UE esté firmado para poder avanzar con este otro. Entonces, por el lado de Europa tenemos esta situación. Por el lado de China es un mercado muy relevante, uno de los principales mercados para el Mercosur, y a pesar de algunos intentos individuales, el caso de Uruguay planteando un acuerdo bilateral con este país, o incluso la propuesta china. China hace aproximadamente 12 o 14 años, en lo que es su libro blanco de relacionamiento con la región, planteó la posibilidad de un acuerdo entre Mercosur y China. Eh, pero bueno, es un acuerdo comercial de muy difícil negociación, potencialmente. Si se quisiera avanzar por un acuerdo de libre comercio, si vamos por cláusula de habilitación o acuerdo sectorial, tendríamos quizás más chances. Hay que ver si hay interés o no. Con Estados Unidos puede tratarse de un socio relevante, un socio importante, pero no necesariamente para el agro. Solemos ser más bien competidores con este país. Eh, y más allá, de nuevo, Uruguay con esta potencial invitación a ser parte del USMCA, pero no es tan sencilla la vinculación. Entonces, dejando fuera estos tres grandes jugadores, necesitamos buscar nuevos mercados para nuestras exportaciones agroindustriales, nuestras digo como Mercosur, como los cuatro países originarios del bloque, y potencialmente ampliar el comercio, generar nuevos socios y ver qué tipo de acuerdo se puede firmar con los mismos. Ahora, nuestros informes, que ahí tienen un código QR en el cual pueden acceder, pueden descargarlo. eh, el pedido inicial incluía Indonesia, Canadá, Bangladesh, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de agregar Reino Unido y Japón por su condición de importadores netos muy relevantes y de alto poder adquisitivo. Nos parecía relevante tener información sobre estos destinos para este análisis. Y después hay un noveno país que no vamos a analizar en este encuentro, que es India, sobre el cual también se está haciendo un trabajo, pero mucho más amplio que los informes que vamos a estar presentando. Estos informes, como habrán visto, tienen entre 6 y 8 páginas, son bastante concisos, con datos duros y puros de comercio, con algunas consideraciones. El informe de India va a ser mucho más amplio, lo está elaborando Paloma Ochoa en GPS, junto con un exalumno de ella,
y va a incluir cuestiones más bien sociales, económicas, etcétera, etcétera. Un informe mucho más amplio, obviamente. Ahora, cuando nosotros vemos la vinculación que tiene el Mercosur con el mundo, vemos que los tres primeros países que yo les mencionaba, China, Unión Europea y Estados Unidos, representan aproximadamente el 50% del PBI global. Con esos países no tenemos acuerdos comerciales. Si uno analiza con los quienes sí tenemos acuerdos comerciales, vemos ese número cercano al 17%, lo que es el recuadro verde, que es un número, si se quiere, un poco relevante, pero bastante mentiroso. ¿Por qué? Porque ahí está no solamente tratados de libre comercio, sino también acuerdos de preferencias fijas, que tenemos a la India, responsable del 8% del PBI global. Tenemos también a SACU, que es el South African Customs Union, que tiene a Sudáfrica encabezando. Si sacamos o quitamos estos dos países o regiones, estamos en torno al 8% del PBI. Si uno mira hacia un poquito más hacia el oeste, perdón, encontramos a Chile que tiene una vinculación con el 88% del PBI global, como para marcar las diferencias, ¿no? El resto del mundo representa aproximadamente el 21% y los mercados que nosotros analizamos están en torno al 13,5% del PBI global, que si incluso le sumamos a India como potencial país, superamos la barrera de, el 21-22% aproximadamente del PBI global, ¿no? Ahora, ¿qué tan relevantes son estos países o regiones respecto del comercio? Bueno, los números son bastante similares, si se quiere. Unión Europea, Estados Unidos y China en su conjunto representan casi la mitad del destino de las exportaciones de agroindustriales del Mercosur. Los países analizados están en torno al 13%. América Latina y el Caribe tienen un 13%, también un 13%, y el resto del mundo al 22%. Y después los países con los que tenemos algún tipo de acuerdo, India, Egipto, Israel, y lo que es Sudáfrica y la región, poco más del 6%. Es decir, si uno analiza esos países, ve que no necesariamente tener un acuerdo comercial implica un vínculo muy fuerte o un gran vínculo en cuanto a lo que es comercio internacional. Después, cómo está dividido, tiene que ver en gran medida con la magnitud de los países, en menor medida Uruguay y Paraguay, mucho más relevante para el caso de Argentina y en muchos casos Brasil tomando gran porcentaje de participación en el comercio con estos destinos. Y ahora sí, le cedo la Bien. palabra a Jimena para arrancar con el análisis. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, y bueno, muchas gracias también a GPS por esta invitación y por permitirme participar de esta iniciativa en este trabajo, ¿sí? Tal como decía Nelson recién, yo Nelson te voy a molestar para decir pasá, pasá, porque no tengo el control por las dudas te aviso, voy a estar molestándote. Em, Primero que nada, como les comentaba Nelson recién, cuando nos dispusimos a tratar de idear esta presentación, nos pareció que podría ser más interesante que hablar individualmente de cada uno de los informes, presentarle una visión un poco más integradora de estos informes, tratando de ver qué similitudes o ciertas similitudes que hay entre dichos mercados y dándole una mirada más integral para este caso, ¿no? Como primer cosa que quiero destacar es que todos los países analizados acá particularmente, y como lo mencionó Nelson recién, son mercados en donde el Mercosur ya es un proveedor destacado. Por medio del análisis o de los análisis particulares estos, se pretende de alguna manera entender y tratar de dilucidar cuál es el potencial de ampliación de comercio a dichos mercados. Y con ese foco fue hecho un poco estos informes, viendo cuáles son los puntos centrales que podrían servir a los países del Mercosur para idear o diseñar mejores estrategias en la negociación de acuerdos con estos países. Bueno, en pos de este objetivo, la primera cuestión que surge cuando uno analiza estos mercados es ver, digamos, cuál es el tamaño de la demanda que tienen como una forma de medir el potencial que tendrían estos mercados. Y para ello precisamente miramos no solamente el tamaño de la población, sino también cuál es el poder adquisitivo, que es medido en particular en este caso a partir de cuál es el PBI per cápita de estos países.
intentando hacer una especie de agrupamiento, una primera approach de agrupamiento en términos de la tasa de crecimiento de la población de estos países o de estos mercados, segmentando, haciendo una segmentación bastante ad hoc de ellos. Acá podemos ver, en este slide, podemos ver que Japón, Reino Unido y Corea del Sur, que en conjunto representan el 3% de la población mundial, tienen tasas de crecimiento que son bastante similares y son negativas o muy cercanas a cero. Los tres países tienen PIB per cápita alto y el comercio, como una medida, como, digamos, como porcentaje de su PBI, significa aproximadamente la mitad de su PBI en valor, ¿no? Excepto el caso de Corea, que el comercio es un poco más importante, de hecho es casi el valor de su PBI. Por otro lado, están los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam e Indonesia. Los tres tienen una tasa de crecimiento que nosotros consideramos moderada, es decir, que crecen aproximadamente a una tasa similar a la a la tasa promedio global, que es alrededor del 0,79% anual. Pero Emiratos Árabes y Vietnam juntos no suman ni la mitad de la población que tiene Indonesia, ¿no? Por tanto, digamos, a igual tasa de incremento de la población, las cantidades de personas que se incorporan a Indonesia son bastante mayores que lo que lo son, digamos, al conjunto de Vietnam y de Emiratos Árabes. De todas maneras, también Emiratos Árabes, eh, digamos, la población de Emiratos Árabes no es ni el 10% de lo que es la de Vietnam, ¿no? De esos 107 millones, el 10% corresponde, digamos, a una población de Vietnam. ¿Con esto qué quiero decir? Básicamente quiero decir que la tasa de crecimiento, si bien es similar en estos países, el impacto absoluto de crecimiento de la población no es lo mismo, claramente no es igual y es el más importante, digamos, viene a ser dado, está dado por Indonesia y en segundo lugar por Vietnam. Ahora, en cuanto al poder adquisitivo de estos países, si bien el PBI de Emiratos Árabes y Vietnam es bastante similar, el PBI total, el PBI per cápita no lo es. El PBI per cápita de Emiratos Árabes es 12 veces mayor, justamente por esta diferencia en la cantidad de población que tienen, dado que el PBI global es similar. Estos países ambos, tanto Emiratos Árabes como Vietnam, comparten la característica específica de que la importancia del comercio total para sus economías es bastante importante. De hecho, el valor del comercio global, el comercio total de estos dos países, significa aproximadamente casi dos veces el valor de su propio PBI. ¿Sí? Por otro lado, Indonesia tiene un PBI per cápita bastante similar al de Vietnam, pero en comercio, en cuanto al comercio total, no es tan importante como lo es para Emiratos Árabes y Vietnam. Y en el último subgrupo se incluyen los países donde las tasas de crecimiento consideradas son altas. ¿Qué quiero decir con altas? Que son básicamente bastante mayores a las del promedio global. Por ejemplo, la de Canadá duplica a la del promedio global y es cercana a un 80% aproximadamente. Tasa 1,8, digamos, por ciento anual, ¿no? De estos dos países, Bangladesh tiene una población que ciertamente es más alta que la de Canadá, ¿sí? Sin embargo, el poder adquisitivo de Canadá es por lejos bastante más alto que el de Bangladesh, de hecho es 20 veces más grande que el de Bangladesh, y por tanto también tiene un peso relativo en la economía global bastante más alto que que el de Bangladesh. Em, y la relación de la importancia del comercio global para estas economías en general es menor al 70% de su PBI, es decir, que el valor del comercio en estas economías, eh, digamos, representa o vale aproximadamente el 70% o menos del 70% de su PBI. Ahora, reestructurando esta clasificación, puedes pasar, Nelson, al siguiente. Reestructurando esta clasificación para conocer la importancia del comercio de productos agroindustriales en estas economías, acá en este slide podemos ver una nueva segregación de los mercados analizados, pero según la importancia del comercio para estas economías. Y esto es importante porque de alguna manera nos indica cuál es la necesidad que estas economías tienen
respecto del comercio para abastecer a su mercado. Si bien en principio, digamos, está segregado, segmentado en función al comercio global, ya vamos a ir adentrándonos sobre la importancia del comercio agro específicamente. Así, dentro de los países en donde el comercio tiene un valor que es menor al 50% de su PBI, incluimos a Bangladesh, Japón e Indonesia. Pero este porcentaje, ya les dije, es de todo el comercio. Si miramos los saldos comerciales específicamente de los productos agroindustriales, podemos ver que tanto Bangladesh como Japón, ¿sí?, son deficitarios, o sea que su balanza comercial con el mundo en el área agro es negativa, mientras que Indonesia tiene una balanza comercial positiva en productos agroindustriales. Por supuesto que los montos o los montos de estos saldos son ciertamente diferentes, siendo el de Japón por lejos el más importante en términos negativos, ¿no? En términos de déficit. Este déficit, ¿qué indica? Básicamente indica la necesidad de un comercio agroindustrial por parte de este país para cubrir su demanda interna. Ahora, si bien el tamaño de la economía de estos países es diferente, pues si lo ponemos en términos relativos para poder hacer ciertas comparaciones, podemos ver el peso de los productos agroindustriales en el total de comercio, que está dado por los porcentajes que están en el margen o en la zona derecha. No tengo tampoco para mostrarles el mouse, por eso estoy en la parte derecha ahí. Esos porcentajes muestran de alguna manera la importancia que tiene el sector agro, o el comercio agro, perdón, dentro del comercio total. Y podemos ver, digamos, que en lo que es en el caso de Bangladesh y Japón, que tienen una importancia más o menos similar, del orden del 7%, mientras que para Indonesia tiene mayor peso el comercio agro dentro del total comerciado por este país. De hecho, si ven el resto de los porcentajes, Indonesia es el país que tiene, digamos que, donde el agro tiene mayor peso dentro del comercio total. Dentro del grupo de países donde el valor del comercio total es relativamente moderado en la economía, podemos incluir a Canadá y Reino Unido, que es el segundo subgrupo. Acá también los dos tienen déficit comerciales y son distintos, siendo el de Reino Unido el doble del de Canadá aproximadamente. Y si hacemos una comparación relativa, el sector agro es más importante para Canadá en la parte comercial que para el Reino Unido. Si hablo muy rápido, también me pueden frenar. Em, y por último está el último subgrupo, en donde el comercio tiene más o menos una representación mayor al 70% del valor del PBI. Es decir, el total de comercio de estas economías tiene un valor que es por encima del 70% del PBI. Es decir, que el valor total de comercio es bastante más alto, por lo menos en algunos casos llega a casi duplicar el valor del PBI. Y dentro de este subgrupo se encuentra Corea del Sur, Emiratos Árabes y Vietnam. Corea en particular y Emiratos tienen un saldo de balanza comercial negativa, es decir, deficitaria, mientras que Vietnam tiene superavitaria. Considerando esto todo, considerando digamos, el comercio promedio de 2018 y 2022. Dentro de este subgrupo, el sector agro tiene mayor peso relativo en el comercio total en Vietnam que en los otros dos países, ¿sí? Em, Además, vemos que de todos los países estos analizados en este slide, solo Indonesia y Vietnam tienen saldos comerciales positivos en productos agroindustriales, es decir, que son exportadores netos de productos agroindustriales con el mundo. Pero esta condición no necesariamente se cumple con los países Mercosur, como ya vamos a ver, ¿sí? De alguna manera, de acá se puede concluir que aunque los países tengan un alto valor de comercio y medido como porcentaje del PBI, no significa que dicha importancia se mantenga cuando hablamos de los productos específicamente agro. Sin duda que hay que abrir un poco más el análisis para ver cómo es la performance del comercio agro de estos países y dentro de este cuál es el rol que juega el Mercosur en dicho comercio. Pasa a la siguiente, Nelson, por favor. Así, digamos, acá en este slide podemos ver esta relevancia del Mercosur en el comercio y específicamente podemos dividir entre el sector agro o los productos agroindustriales versus el resto, ¿sí?
En particular, en el gráfico podemos ver el saldo comercial específicamente del Mercosur con cada uno de estos países analizados, dividiéndolo entre productos agro y no agro, como ya les mencioné. Sí, para hacer una lectura correcta de este gráfico hay que pensar o hay que pararse desde el punto de vista de los países analizados. Es decir, cuando hablamos de saldo comercial negativo, que de hecho casi todos los países lo tienen, en el marco de este gráfico significa que los países, estos países en particular, exportan menos de lo que importan. Es decir, que en términos prácticos el Mercosur tiene un saldo superavitario con estos países. ¿Sí? Y en primer lugar, digamos, lo que se puede ver es que todos los países son deficitarios, como ya les dije, en agro, relaciona su relacionamiento con el Mercosur, pero no así con los productos que no son de agro. Algunos tienen saldos de balanza positiva, como es el caso de Vietnam, Reino Unido, algo en Indonesia y Corea del Sur, versus el resto que tiene todos déficit, tanto en productos agro como no agro. También podemos ver que el Mercosur tiene el mayor saldo superavitario del Mercosur está dado por Vietnam y Japón, ¿sí? En un primer lugar, que tienen, digamos, saldo de la balanza, si bien son diferentes, pero similares. Y hay otro subgrupo, que es Reino Unido, Indonesia y Corea del Sur, que tienen también saldo el Mercosur tiene un saldo positivo en la balanza comercial con estos países y el monto es aproximadamente similar entre los tres. Versus Canadá, Bangladesh y Emiratos Árabes, que también tienen saldo, que el Mercosur tiene saldo positivo con estos países, pero los montos y los valores son menores, ciertamente menores, de hecho son casi menos de la mitad de lo que tenemos con Vietnam. Ahora, pasada a la siguiente. Abriendo un poco más, ahí, un poco más la descripción de la relación comercial actual del Mercosur. En este cuadro, ay, ¿qué pasó? En este cuadro como que se me puso negra la pantalla, perdón. En este cuadro podemos ver la posición que tiene el Mercosur y cada uno de los integrantes del Mercosur en los distintos mercados analizados. Es decir, se muestra el lugar que ocupa el Mercosur en el ranking de proveedores agro de cada uno de los mercados que analizamos, así como al lado, entre paréntesis, la participación en el total de productos agro importados por cada uno de los países. ¿Sí? En todos los países analizados, el Mercosur está, si ven en, digamos, la columna de Mercosur, eh, el Mercosur está en el podio como proveedor de productos agros. E incluso más, en la mitad de los países es el principal proveedor. Pero una cosa interesante a destacar de este cuadro es que la participación es, digamos, la participación no necesariamente indica ese peso que se le da mediante el ranking. ¿Por qué? Básicamente porque la participación no está indicando cuán diferencial somos como proveedores y cuán diversificado tienen la cartera de proveedores cada uno de estos países en relación a productos agro. Es decir, si miramos, por ejemplo, Corea del Sur, el Mercosur es el principal proveedor de productos agro, pero solo representa el 9% del total importado por Corea del Sur. En cambio, para Bangladesh también es el principal proveedor, pero la participación en el del Mercosur, perdón, en el total importado por dicho país es el 43%. Es decir, es casi la mitad de lo que compra eh, Bangladesh, de lo que compra de productos agros proviene del Mercosur. Lo mismo con Vietnam. Vietnam, donde el Mercosur representa el 22% del total importado. Y todos son, en todos estos destinos que mencioné, somos el principal proveedor. Así, así que es un poco engañoso solo hablar de la posición que tiene el Mercosur como proveedor en estos mercados sin ver un poco qué pasa o cuánto es lo que representa esta posición en cada uno de los mercados. Ciertamente que estos números, si bien no conforman nuestro paquete de decisión, digamos, nuestro paquete como oferente, ¿sí? Sí tiene ciertas implicancias sobre las posibilidades que tenemos de ampliar la participación en esos mercados. Es decir, no creo que sea una estrategia factible o potable, ¿sí? Para los países, para estos países aumentar aún más una participación y con ello la dependencia que tienen de nuestras exportaciones desde un origen que ya tiene alta participación, digamos. Más probable poder acceder a un mercado, poder ampliar las exportaciones a dicho mercado cuando los orígenes lo tienen un poco más diversificados, ¿sí?
Otra importante información disponible e importante en este cuadro es la relativa o la importancia relativa que tienen cada uno de los países integrantes del Mercosur en la, en ese valor o en ese ranking que nos posicionamos, digamos, en cada uno de los destinos. En general, y con esto no digo nada nuevo, la posición relativa del Mercosur está cimentada sobre la base de la participación que tienen Argentina y o Brasil o en conjunto o a veces solamente uno de ellos. Em, pero aún así, si pensamos, digamos, en cuál es la participación que tienen Paraguay y Uruguay, de todos los mercados analizados, en general Paraguay tiene una participación relativamente más importante en Bangladesh y Reino Unido y también también Uruguay en estos destinos, y se le incluye Indonesia para Paraguay o Canadá para Uruguay. ¿Sí? Ahora, como mensaje importante de esto es que sí, digamos, hay que destacar que, digamos, que las posibilidades de ampliación de los mercados dependerá sin duda de cuán concentrado esté en la actualidad las importaciones desde el Mercosur en estos países, siendo más probable aumentar el comercio en países en los que el Mercosur aún no tiene tan alto el porcentaje de participación. Pasa si querés, Nelson, a la siguiente. Ahora, abriendo un poquito más el estado actual del comercio en estos mercados, en esta slide podemos ver el nivel de concentración o el grado de concentración que hay, pero no ya, digamos, en el mercado en sí, sino como la concentración por productos. Es decir, en el cuadro se puede ver cuál es la participación que tienen los tres primeros productos exportados a estos destinos por los países del Mercosur. Es decir, es la concentración por producto de los países del Mercosur. Ciertamente, si pueden ver, todo está casi en rojo, excepto un cuadradito. Se puede ver la altísima concentración de las exportaciones que tenemos en el Mercosur a estos destinos por productos, ¿sí? Hacia todos estos destinos en general, pero principalmente lo podemos destacar, lo que podemos más destacar es Bangladesh, Indonesia y un poco menos, aunque no tanto, Corea del Sur. Y esto sí que es una debilidad para el Mercosur en sí mismo, es esta alta concentración de productos genera precisamente un riesgo, ya que cualquier problema interno que tengamos con estos productos hace caer drásticamente las exportaciones de cada uno de estos destinos y con ello la posición que tenemos como proveedor confiable o estable o nuestras relaciones comerciales con estos países. De todos los mercados analizados, en general hay un patrón común, como pueden ver en el cuadro, de alta concentración en todos los países por producto, ¿sí? Eh, si vemos cuál es el que tiene menos concentración, podríamos mencionar a Emiratos Árabes en términos generales y para Brasil en particular, el Reino Unido, como ya les mencioné, que es el cuadradito más blanco. Sin embargo, aún así, digamos que los tres primeros productos acumulen un porcentaje mayor al 40% es, es bastante importante y significa una alta concentración por producto. Entonces, se puede obtener al menos dos conclusiones de esta sección, ¿sí? Primero, que hay una necesidad enorme de diversificar la canasta de exportaciones y que un acuerdo a estos destinos y que un acuerdo de complementariedad es el paso inicial para poder lograr dicha diversificación, digamos, a estos destinos. Y en segundo lugar, que sin lograr la diversificación de la cartera comercial, será más difícil aún aumentar las exportaciones a ciertos destinos en donde ya hay una alta participación y dependencia de los productos del Mercosur. Es decir, si nosotros no ampliamos la cartera de exportaciones, esos destinos tampoco van a tener incentivos, digamos, para comerciar con nosotros porque ya tienen una alta dependencia del Mercosur en ciertos productos. Por lo tanto, no sería una estrategia o no se esperaría que fuese una estrategia para ellos aumentar aún más la dependencia que tienen nuestros productos. Que básicamente no creo que sea una estrategia factible de prosperar. Pasa, Nelson, si querés, a la siguiente. Ahora, pensando ya no en el patrón actual del relacionamiento del Mercosur o el relacionamiento comercial del Mercosur con estos países, sino más bien en cuáles son los factores que habilitarían un mayor comercio, a priori podríamos mencionar al menos dos factores. Por un lado,
el crecimiento de la demanda y las posibilidades de cubrir con mayor cantidad de productos a esa demanda creciente. Si bien esto no es necesariamente ni directamente proporcional, da mayores chances de poder aumentar o diversificar las exportaciones. Y si analizamos los mercados de Emiratos Árabes, Canadá, Corea del Sur y Vietnam, sus proyecciones de demandas representan una ventaja para el Mercosur teniendo en cuenta la actual canasta exportadora, ya que está mayoritariamente conformada por productos para consumo humano y estos son los productos de mayor crecimiento, mientras que para el caso de Reino Unido, Indonesia y Bangladesh, la relativa estabilidad en las proyecciones de demanda de consumos de alimentos para consumo animal hacen, digamos, que no sea una buena noticia para la actual canasta exportadora del Mercosur. Sin embargo, en todos los mercados se proyectan incrementos en la demanda relacionados con productos que si bien hoy en día no somos fuertes exportadores de esos productos a esos destinos actualmente, sí lo somos en términos generales. Es decir, sí somos competitivos en términos generales en esos productos. Entonces eso abre una ventana de posibilidades de un aumento futuro y de posibilidad también de diversificación de las exportaciones con estos nuevos productos que si bien son nuevos para el relacionamiento comercial, pero no necesariamente que nosotros seamos nuevos productores, ¿sí? De hecho, no, porque tenemos altas competitividades en esos mismos. Además de la demanda, por otro lado, también otra posibilidad, digamos, de generar posibilidades o nichos en estos mercados es generar mejores condiciones eh, a partir de mejores condiciones en las posiciones o las condiciones arancelarias de estos países. De los países analizados, excepto para lo que es el caso de Emiratos Árabes e Indonesia, que ya son destinos con bajos aranceles en la actualidad, el resto de los destinos podría lograrse mejores condiciones de competitividad para el Mercosur por medio de mejoras arancelarias. Y en los casos en los que ya hay aranceles bajos, consolidarse dichos aranceles. En general, los altos aranceles versan sobre todos los productos de la canasta que actualmente exportamos, pero principalmente sobre los lácteos, productos provenientes de animales, como es carne y demás, y azúcares, en el caso de Reino Unido, lácteos, en el caso de Japón, ciertamente. En el caso de Corea del Sur también muestra aranceles bastante altos, pero en casi todas las líneas arancelarias de alimentos. En resumen, tanto por mejoras arancelarias o consolidación de esta para los dos casos que mencioné, como por proyecciones de la demanda futura, es posible que haya un incremento de comercio con estos destinos, más aún si permite diversificar la canasta exportadora con productos que en la actualidad el Mercosur posee alta competitividad. Si querés, pasate, Nelson, a la siguiente. En ese marco analizamos cuál es el potencial de incremento de las exportaciones basado en ventajas comparativas reveladas, identificando un listado de productos que, ante las actuales condiciones, tendrían un potencial de incrementar las exportaciones, cada uno de los países del Mercosur, hacia dichos destinos, y también a la vez se identificaron productos que estarían en riesgo de ver disminuidas las exportaciones. En general, para los cuatro países del Mercosur se encontraron productos con potencial incremento y otros con amenaza. Em, y si bien cabe destacar que para cada caso en particular hay que hacer un análisis específico sobre la posibilidad de ampliar estos productos, porque esa posibilidad se ve limitada por la actual relevancia de los productos en esos mercados, en el total importado por esos países. ¿Sí? Por lo que mencionaba antes, si hoy en día estamos exportando un producto que tiene una alta participación en el total importado por estos países, la probabilidad de que podamos exportar o aumentar las exportaciones es baja, básicamente porque los países no tendrían en consideración aumentar aún más la dependencia, ¿sí? Eh, Bien, ahora, si tuviésemos que destacar cuáles son los mercados más relevantes para cada uno de los países del Mercosur, que ciertamente el análisis es individual porque básicamente las condiciones son distintas para los países del Mercosur, podemos decir que para Argentina los mercados con mayores posibilidades de diversificación son Emiratos Árabes, Japón y Canadá, siendo mercados cuya demanda de exportaciones desde Argentina se centra en productos finales para consumo humano, en donde se destacan dentro de este análisis o este listado de productos con potencial, se destacan las frutas, las hortalizas y en algunos casos los lácteos.
Para el caso de Brasil, los mercados con mayor cantidad de productos con potencial de aumento de las exportaciones son para Reino Unido y Canadá, donde también se destacan los productos para consumo humano, proveniente también de frutas y verduras, pero se le agrega azúcar, entre otros. ¿Sí? En el caso de Paraguay, si bien no pude identificar algo extremadamente sobresaliente, excepto, tal vez el más destacado sea Vietnam, eh, en donde hay un mix de productos entre productos de consumo intermedio y productos para consumo animal, pero principalmente productos para consumo intermedio. Y por último, en el caso de Paraguay, los mercados más destacados son el de Japón y Vietnam, donde hay un listado mayor de productos con potencial incremento de las exportaciones para Uruguay, donde hay otra vez también, al igual que Paraguay, tiene una mezcla de productos, pero de productos para consumo animal como para consumo humano, pero se destacan principalmente los productos para consumo humano, en donde las carnes, los lácteos y los pescados y moluscos son los principales. Eh, Además, como ya les mencioné, de los productos con potencial, también se han visualizado, digamos, una larga lista de productos que pueden llegar a tener amenaza de pérdida de estos mercados o disminución del comercio. Pero bueno, hay que prestar mucha atención o hacer foco en aquellos justamente en los que tienen, digamos, estos destinos tienen una alta participación dentro de la cartera de destinos de exportaciones de cada uno de los países, ¿sí? Porque el efecto sobre el sector de una caída de estas exportaciones sería bastante importante. En algunos casos llega a tener bastante relevancia. Em, Bien, nada, digamos, para terminar, en todos los casos, las negociaciones previamente deben estar nutridas de un mayor un mayor análisis en relación a cómo un mayor relacionamiento se alinea con las fortalezas actuales que pude mencionar, pero también futuras del Mercosur y su comercio. Bueno, retomo yo con las últimas. Ya lo estoy viendo a Martín que se está poniendo nervioso, ya terminamos tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Eh, Básicamente lo que nosotros queremos destacar es que la región Sudamérica, pero principalmente los cuatro países del Mercosur, esto es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tienen un rol actual y futuro muy relevante en lo que es exportaciones de alimentos, alimentos y productos biobasados, obviamente, y sobre todo que son producidos mediante prácticas sostenibles con el medio ambiente. En GPS venimos trabajando bastante con esto. Lo importante de esto es poder aprovechar estos activos. No solamente vender productos, sino también vender estas cualidades de los productos, ¿no? La agenda sabemos que es compleja, nosotros nos enfocamos solamente en las cuestiones comerciales, pero también hay temas relativos a seguridad alimentaria, medio ambiente, geopolítica. Martín fue bastante claro con estos temas en la anterior presentación. Lo que sí es cierto es que en materia comercial los desafíos son crecientes, o sea, cada vez es más difícil darle cumplimiento a las normativas que van surgiendo a cada momento, y que la firma del acuerdo comercial, o sea, terminar una negociación, firmar el acuerdo y que el acuerdo entre en vigor es el primer paso. Después vienen todos los protocolos sanitarios, fitosanitarios, después viene la creación de marcas, la creación de mercados, que eso es un trabajo del sector privado. Me parece importante resaltar que si bien a nivel de Mercosur puede haber desavenencias políticas, lo que es cierto es que desde el sector privado tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, ya que tanto el sector privado como a nivel técnico del sector público se sigue trabajando. Y este diálogo entre el sector público y privado tiene que ser cada vez más importante. Y un punto que me parece necesario es que debemos trabajar en revertir el desmantelamiento de capacidades de análisis, algo que se ha visto en los últimos tiempos, las últimas décadas, tanto en el sector público como en el sector privado, para hacer frente a potenciales negociaciones. Entonces, cerrando, ahora sí, eh, eh, lo que es la exploración y diversificación de mercados es muy relevante para el Mercosur, sobre todo para las limitaciones que se mencionaban al inicio respecto de Unión Europea, Estados Unidos, China. Sin embargo, es necesario seguir negociando con estos acuerdos, con estos socios, sobre todo con la Unión Europea y EFTA,
pero eso no implica no buscar nuevos acuerdos. Por eso este análisis me parece que va en el camino correcto. Identificando nuevos socios que nos permitan la firma de acuerdos, sea bilateral, sea de carácter regional, todo lo que nos permita la flexibilidad que nos pueda permitir el Mercosur, para ganar acceso, para diversificar y consolidar acceso también. Porque muchas veces nos quedamos con esta idea de que hoy estamos bien, estamos primeros como proveedores, pero eso no necesariamente va a ser siempre así. eh, la implementación de estrategias que no solo diversifiquen mercados, sino que tenemos que lograr una mejora en la competitividad del sector. Y aquí es donde las políticas de apoyo y promoción se vuelven muy relevantes. La firma del acuerdo en sí es una política de apoyo y promoción, pero ya vimos que el mundo está yendo hacia este tipo de políticas y no debemos quedarnos a la saga en lo mismo. Eh, Como mostró Jimena, surgen muchas oportunidades en los mercados analizados. Los invito a leer los informes. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un doble clic y ver qué fortalezas actuales tenemos y cuáles podemos construir a futuro como bloque. Y por último, bueno, esto es, creo que es algo que reiteramos siempre, reafirmar la importancia de que la estrategia sea integrada, que haya cohesión y colaboración interna del bloque, porque es esencial para alcanzar todos estos objetivos. Así que bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos. Ahí les dejo nuevamente el QR, igual vamos a difundir los informes y bueno, quedamos abiertos a cualquier duda, consulta